minutos del día 27 de septiembre del 2018. Se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de las y los diputados que integran la 63ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con su resultado. 27 de septiembre de 2018. Diputada Luz Vera Díaz. Diputada Michelle Brito Vázquez. Presente. Diputado Víctor Castro López. Presente. Diputado Javier Rafael Ortega Blancas. Presente. Diputada Mayra Vázquez Velázquez. Presente. Diputado Jesús Rolando Pérez Saavedra. Presente. Diputado José Luis Garrido Cruz. Diputada María del Rayo Netzáhuatl Iwilcatzi. Diputada María Félix Pluma Flores. Diputado José María Méndez Salgado. Diputado Ramiro Vivano Chedraui. Diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Diputado Víctor Manuel Báez López. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada Mariana Berta Mastanzo Corona. Diputada Leticia Hernández Pérez. Presente. Diputado Milton López Avendaño. Presente. Diputada Laura Yamili Flores Lozano. Diputada Irma Jordana Garay Loredo. Diputada Maribel León Cruz. Diputada María Isabel Casas Meneses. Diputada Luz Guadalupe Matalara. Diputada Patricia Jaramillo García. Diputado Miguel Piedras Díaz. Diputada Sonia Montiel Candanera. Presente. Ciudadana diputada presidenta, se encuentra presente la mayoría de las y los ciudadanos diputados que integran la 63ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados José Luis Garrido Cruz, Luz Vera Díaz, Víctor Manuel Báez López y María del Rayo Netzáhuatl Iwilcatzi solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día en que se integran los siguientes puntos. Lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 25 de septiembre del 2018. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se instruye al titular de la Secretaría Administrativa para que disponga de los recursos necesarios con el fin de retirar los muros ubicados en el patio vitral, que fueron colocados con motivo de la remodelación del edificio del Congreso del Estado que presenta el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que presenta la diputada Laura Yamili Flores Lozano. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala que presenta la diputada Laura Yamili Flores Lozano. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Pido el uso de la voz antes de... Después de la votación del orden del día. Pido antes, por favor, porque es importante. Se concede el uso de la voz al diputado Omar Milton López Avendaño. Buenos días a todos los presentes. Pues buena, señora presidenta. Honorable Asamblea. A través de la historia, el ejercicio del poder público ha ido evolucionando, desde el ejercicio del poder absoluto hasta las hoy democracias representativas. Esa evolución ha sido resultado de movimientos sociales que han arrebatado las decisiones monárquicas, absolutas o dictatoriales que ejercía una sola persona, trasladándola a una soberanía al pueblo.
En julio pasado, el movimiento social de una ciudadanía que, cansada de los excesos de la clase política y bajo la sombra de un liderazgo nacional, le han dado a una fuerza política en nuestro Estado la responsabilidad de corregir lo que pueda o pudo haber estado mal. Tristemente, en vez de continuar con la evolución democrática, los depositarios de esta tarea, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado, involucionan, o al menos así parece, pues su coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, el diputado Víctor Manuel Báez López, emulando aquella frase del histórico monarca francés, el Estado soy yo, pero que ahora trasladándola al mutuo propio, el Congreso soy yo, determina de mutuo propio la agenda que las fuerzas políticas del Congreso del Estado deben deliberar. Por ello, es mi deber, como demócrata y representante de la voluntad ciudadana, señalar que si bien el día de ayer en cada uno de los cubículos de los diputados fue recibido el orden del día para la sesión ordinaria, donde no está por demás mencionar que se tienen enlistadas iniciativas de gran importancia. Sin embargo, hay que dejar claro que dicho documento que nos fue entregado no contó con el aval de los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes del partido, puesto que en ningún momento fuimos convocados por el presidente de la Junta de Coordinación, el diputado Víctor Báez López, para celebrar sesión en la que se acordarán los temas a tratar durante esta plenaria. Con estas acciones, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, una vez más, da muestras de lo contradictorio que resulta su actuar con relación con los postulados que enarbola su propio partido Morena, de no engañar, no mentir, pues como en los mejores tiempos del entonces partido hegemónico, ahora el partido que tiene el control del Congreso del Estado muestra su poca voluntad política para acordar y llegar a los consensos que nos permitan, como toda legislatura, transitar por los senderos de la concordia y la concertación. El diputado Víctor Manuel Báez López, con esta conducta autoritaria y dictatorial, ha atentado contra el Estado de Derecho, pues violentó lo dispuesto por los artículos 63 y 68 de la fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como los artículos 110 y 111 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, ordenamientos que obligan a los integrantes de la Junta de Coordinación a reunirnos con la mesa directiva en forma previa a cada sesión del Pleno para contemplar y acordar los temas que habrán de desahogarse. Asimismo, han sido violentados por el diputado Víctor Manuel Báez López las disposiciones contenidas en los artículos 69 en sus fracciones primera, tercera y cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, al omitir la obligación que tiene de convocar a sesión a los integrantes de la Junta de Coordinación y al presidente de la mesa directiva, así como de poner a consideración los criterios para la elaboración de los puntos del orden del día de las sesiones del Pleno y, sobre todo, de ejecutar los acuerdos de este órgano de gobierno, circunstancia que contraría la actividad legislativa y la práctica parlamentaria de este poder soberano. Ante tales circunstancias y a efecto de que los integrantes del Pleno de esta soberanía no convalidemos con nuestro voto la flagrante violación a nuestras normas internas y con fundamento en los dispuestos en el artículo 112, 131, fracción segunda y 144, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito respetuosamente a la presidenta de la mesa directiva declare un receso para efecto de que el secretario técnico de la Junta de Coordinación y Concertación Política nos muestre el acta de la sesión de este órgano de dirección política, en la que conste el acuerdo por el que se aprobó la integración del orden del día de esta sesión ordinaria del Pleno, o en su defecto, ante la inexistencia de dicha acta o acuerdo, se permite a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política que podamos sesionar para alcanzar los consensos necesarios para integrar el orden del día y con ello dar la legalidad necesaria al procedimiento parlamentario que habrá de otorgarse a los puntos del que se acuerde para ser enlistados en la sesión ordinaria. Es cuanto, señora presidenta. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica.
votos. Resultado de la votación, 6 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 13 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara no aprobado el orden del día el orden del día por mayoría de votos. Siendo las 10:22 y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de 80 minutos. Y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reanuda la sesión. Se pone nuevamente a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de septiembre de 2018. 2. Lectura de iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se analice la viabilidad de retirar los muros ubicados en el patio vitral que fueron colocados con motivo de la remodelación del edificio del Congreso del Estado que presenta el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. 3. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que presenta la diputada Laura Camilí Flores Lozano. 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala que presenta la diputada Laura Camilí Flores Lozano. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 24 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el 25 de septiembre de 2018. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2018 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Mariana Berta Mastranzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase a manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación, 24 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2018 y se tiene por aprobada en los términos que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto por el cual se pide analice la viabilidad de retiro de muros ubicados en el patio vitral que fueron colocados con motivo de la remodelación del edificio del Congreso del Estado. Con su permiso, señora presidenta, honorable asamblea. El que suscribe, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 46, fracción 1
y 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se solicita la modificación arquitectónica a las instalaciones del Congreso del Estado de Tlaxcala con respecto a los muros que dividen el patio vitral de las oficinas, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el día 11 de junio de 2018, al tenor siguiente. Exposición de motivos. Antecedentes. Con fecha 11 de junio de 2018 se publica el acuerdo realizado por la 62 legislatura, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, que con la letra dice: se determinan los criterios de uso diferenciado de accesos al interior y exterior del edificio sede o recinto oficial del Congreso del Estado de Tlaxcala. El acuerdo anteriormente citado es presentado al Pleno y aprobado después de la remodelación de la que fue objeto el edificio de este honorable Congreso, y en la que destaca el hecho de que los accesos conectores entre el patio vitral y las áreas de las oficinas de servidores públicos son cerrados mediante muros. Justificación. Todas las personas del Estado tienen derecho a acudir a los edificios que representan a los poderes públicos, así como tener audiencia con sus representados, principalmente aquellos que ostentan el cargo de legisladores. Por esta razón, el recinto oficial en el que se llevan a cabo las sesiones del honorable Congreso y las oficinas de los diputados debe de ser de acceso público, siempre y cuando se tomen las medidas y controles de seguridad con el fin de garantizar la seguridad de las personas que laboran en el edificio. Adicionalmente, se tiene que valorar las medidas que contempla la Ley de Protección Civil del Estado de Tlaxcala, que en el artículo 2 cita: los poderes legislativo y judicial del Estado, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal, los municipios, los organismos constitucionales autónomos, los sectores privados y social, así como la población en general, deben coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de forma coordinada y eficaz, de conformidad en lo previsto en esta ley y en las demás disposiciones aplicables. Lo anterior expuesto nos obliga a mirar hacia atrás y considerar con discernimiento la demolición de los muros que atenta contra las normas de protección civil que rigen nuestro Estado, pero principalmente atenta contra la vida de quienes ocupamos el inmueble ante algún hecho que demande el desalojo inmediato del edificio. La propuesta de mejora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 54 y 56 de la fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tercera, quinta, fracción segunda, novena fracción, tercera, 10, apartado B, 11, 12, 13 y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se presenta el siguiente acuerdo, que propone conectar los espacios del patio vitral con las escaleras que conectan a la segunda planta, y así como las demás oficinas del Congreso, como se conectaban antes de la ya mencionada remodelación. No obstante, siendo conscientes de la necesidad de implementar mecanismos de control y seguridad, se prevé que en vez de que los muros existentes se instalen puertas que, dependiendo de las necesidades, puedan regular el acceso a dichas áreas. La propuesta física. La propuesta de modificación del inmueble sugiere derribar los muros falsos de yeso con estructura de acero que dividen el patio vitral de las escaleras por medios manuales, y se resane las imperfecciones resultantes del derribo, atendiendo al acuerdo citado al principio que regula los accesos de quienes ingresan al inmueble. El proyecto también contempla la instalación de puertas que permitan tomar las medidas de seguridad y controles necesarios. Proyecto de acuerdo, con fundamento en los artículos 107 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
que se instruya a quien corresponda para que se disponga de los recursos con el fin de retirar los muros ubicados en el patio vitral, que fueron colocados con motivo de la remodelación del edificio del Congreso del Estado de Tlaxcala, los cuales impiden el acceso a las instalaciones de las áreas y oficinas del recinto oficial del Congreso del Estado, y en su lugar se coloquen puertas que regulen el tránsito entre las áreas. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los días presentes. Atentamente, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política para su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Laura Yamini Flores Lozano proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Presidenta de la mesa directiva de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados, honorable asamblea. La que suscribe, diputada Laura Yamini Flores Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción primera, y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los numerales 9, fracción primera, y 10 apartado a fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de consolidar el sistema de rendición de cuentas y equilibrio de poderes entre el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Antecedentes. La función de control del poder tiene como propósito fundamental equilibrar su ejercicio para garantizar la vigencia de la Constitución Política, asegurar el respeto de los derechos humanos y hacer posible el ejercicio pleno de la democracia. En efecto, el Poder Legislativo se configura como la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa, toda vez que la representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas del poder es uno de los postulados característicos de todo régimen democrático. En este contexto, en nuestro país durante prácticamente todo el siglo XX, no se tuvo la práctica constitucional de citar a los funcionarios para que comparecieran en las cámaras del Congreso de la Unión. Es decir, como regla general, el Congreso no citaba a los secretarios de Estado, aunque esto se empezó a cambiar en la década de los 70, pues derivado de una reforma constitucional, el Congreso de la Unión empezó a citar a algunos secretarios de Estado para informar y ser cuestionados, ya sea respecto de los proyectos de ley que se encontraban en el marco de sus competencias, o bien para que rindieran un informe de un asunto o negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades. A nivel federal, el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene el principio de colaboración que los poderes deben tener entre sí, además de constituir uno de los mecanismos constitucionales cardinales para que el Poder Legislativo supervise y controle al Poder Ejecutivo, con el propósito de lograr un equilibrio de los poderes en beneficio de los derechos humanos de las personas. Es tan relevante jurídica y políticamente que el Poder Legislativo desarrolle sus facultades de control y vigilancia, ya que con el ejercicio de dicha facultad se neutraliza el excesivo poder que un solo individuo concentra en nuestro régimen presidencialista, situación que se replica en las entidades federativas en la figura de los gobernadores. No obstante, y a pesar de que a nivel federal y en casi todos los estados de la República se ha avanzado en los controles parlamentarios que actualmente tiene el Congreso para vigilar y controlar los actos del Poder Ejecutivo, a nivel local no se ha corrido por la misma zona. A pesar que en Tlaxcala ha habido alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo, no ha existido la voluntad política suficiente para mejorar el equilibrio de poderes en el Estado. Lo anterior es así, ya que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala
El Congreso Estatal no tiene la potestad constitucional para citar y hacer comparecer de motu propio a algún secretario del gabinete estatal, pues conforme al marco legal vigente, el Congreso local primero tiene que solicitar al gobernador que autorice la comparecencia ante el pleno de algún secretario del gabinete, para que informe sobre los asuntos a su cargo y que sean de interés de los diputados. Pero si el gobernador no autoriza la comparecencia de alguno de sus subordinados, y a pesar de que la mayoría de diputados haya solicitado la misma, ninguna autoridad podrá obligar al gobernador a hacer comparecer a este secretario ante los diputados. Estas prácticas antidemocráticas, donde el gobernador lo es y decide todo, son una reminiscencia de la vieja política de hace 50 años, en la que no se respeta el principio de división de poderes y que desafortunadamente aún prevalece en el texto de nuestra Constitución local. Por lo anterior, es primordial que no solo el Pleno del Congreso, sino también las comisiones legislativas puedan formular, monitorear, evaluar y retroalimentar las políticas públicas del gobernador. Y esto implica necesariamente la comparecencia de los secretarios de gabinete y directores generales cuando los diputados locales lo requieren, sin que dicha petición esté condicionada a la autorización del gobernador, pues ello constituye una afrenta a la representación popular que ejercen los diputados. Lo anterior evitará que se dé un ejercicio arbitrario y discrecional en las actividades en el gobierno estatal, así como consolidar a las comisiones en su labor legislativa, pues estas analizan todo tipo de proyectos de iniciativas que derogan, abrogan, reforman o emiten nuevas leyes para dar soluciones a diversos sectores del Estado. Pero sobre todo, para vigilar y controlar la actuación del Poder Ejecutivo, con el único fin de buscar una mayor eficacia en la aplicación de las políticas públicas para el desarrollo del Estado. Los diputados, como representantes del pueblo en los últimos años, se han convertido en simples testigos de los acontecimientos que evidencian casos de corrupción, excesos y deficiencias en el actuar de los funcionarios del gobierno del Estado de Tlaxcala. Y a lo más que pueden aspirar en la actualidad los legisladores es expresar opiniones, señalamientos o puntos de vista, pero no a tomar decisiones, y mucho menos hacer comparecer ante esta soberanía a los servidores públicos del gabinete estatal para que rindan cuentas de sus actos e indagar acerca de los hechos que afecten a sus representantes. Por lo antes expuesto, esta soberanía como verdadero contrapeso al Poder Ejecutivo local debe contar con amplias facultades para exigir a los funcionarios del gobierno estatal una auténtica rendición de cuentas en la aplicación de las políticas públicas que afecten a los ciudadanos, mediante su comparecencia vinculatoria ante el Pleno del Congreso y sus comisiones legislativas. La debilidad histórica del Congreso del Estado de Tlaxcala ha impedido una efectiva facultad de control sobre el Ejecutivo local y la administración pública en su conjunto, y desde luego al Poder Judicial del Estado y los organismos autónomos. Estos dos últimos entes, a pesar de la responsabilidad en que han incurrido algunos de sus miembros, el Congreso local poco o nada ha hecho al respecto. Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción cuarta del artículo 70, se adiciona un artículo 44 bis, se derogan el párrafo cuarto del artículo 44 y las fracciones 20ª y 21ª del artículo 54, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 44 se deroga. Artículo 44 bis. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada del Poder Ejecutivo local, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, dará cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos rangos. El Congreso podrá convocar a los secretarios del Gabinete Estatal, al Procurador General de Justicia del Estado, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los directores y administradores de las entidades desconcentradas y descentralizadas, a los titulares de los órganos autónomos, a los representantes de los municipios, así como a los demás servidores públicos estatales o municipales, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades,
o para informar sobre asuntos de su competencia cuando sean requeridos por los diputados o para que respondan a interpelaciones o preguntas. El gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo decida una mayoría de 2/3 de los diputados presentes. El Congreso podrá llamar a uno o más magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y del Tribunal Electoral de Tlaxcala al discutirse los dictámenes sobre iniciativas de leyes o decretos, para ilustrar la materia de que se trata en el ámbito de sus respectivas competencias. El Congreso, por mayoría simple de sus integrantes, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de la administración pública estatal, centralizada, desconcentrada y descentralizada, así como para profundizar en el conocimiento de hechos y actos constitutivos de responsabilidades, o cuando exista presunción de desvío de recursos públicos atribuibles a los servidores de la administración pública estatal, de los organismos autónomos, de los municipios, del Consejo de la Judicatura del Estado y del Poder Judicial del Estado. Los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo local y de las autoridades competentes para el fijamiento de responsabilidades. El Congreso podrá requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno estatal, al Poder Judicial del Estado, a los organismos autónomos, a los municipios, al Consejo de la Judicatura del Estado, al órgano de fiscalización superior mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días hábiles a partir de su recepción. El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento. Artículo 54. Son facultades del Congreso 1A, de la 1 a la 19, de la 20, la 21, la 22 y la 42 en orden. Artículo 70. Son facultades y obligaciones del gobernador. 6. Comparecer ante el Congreso del Estado cuando sea citado por 2/3 partes de los diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 bis de la Constitución. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que suponga el presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 20 días del mes de septiembre del año 2018. Atentamente, diputada Laura Yamili Flores Lozano. Es cuanto, señora Presidenta. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Laura Yamili Flores Lozano proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Presidenta de la Mesa Directiva de esta 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, compañeras y compañeros diputados, honorable Asamblea. La que suscribe, diputada Laura Yamili Flores Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción primera, y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los numerales 9, fracción primera, y 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, así como el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a efecto de consolidar el sistema de rendición de cuentas y equilibrio de poderes entre el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa busca reglamentar la comparecencia de los secretarios del Gabinete Estatal, al Procurador General de Justicia del Estado, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a los directores y administradores de las entidades desconcentradas y descentralizadas, a los titulares de los órganos autónomos, a los representantes de los municipios, así como a los demás servidores públicos estatales o municipales,
para que informen bajo protesta de decir verdad al Congreso cuando se discuta una ley o se estudia un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, para informar sobre asuntos de su competencia durante el análisis del informe o para que respondan interpelaciones y preguntas. Este instrumento de control parlamentario conllevará un eficaz diálogo y una relación armónica entre los poderes ejecutivo y legislativo local, que se traducirá en un auténtico equilibrio en el desempeño del poder público y un adecuado sistema de rendición de cuentas. Así, y con la finalidad de plantear reformas integrales y congruentes a la presente iniciativa, se estima reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior del Congreso del Estado. El objetivo es fortalecer el sistema de rendición de cuentas y, por ende, que los gobernados tengan acceso a información veraz y recuperen la confianza en las instituciones encargadas de administrar los recursos públicos. En efecto, las relaciones entre los poderes constitucionales es un punto cardinal en una democracia. Por ello, nuestro sistema político ha de sustentarse en mecanismos que permitan un adecuado balance en el ejercicio del poder, especialmente en el control de la gestión administrativa que realiza el Ejecutivo a través de comparecencias de los servidores públicos. En resumen, la iniciativa en cuestión introduce y reglamenta en la normatividad interna del Congreso 3 mecanismos de diálogo y rendición de cuentas efectivos que aseguren el correcto ejercicio del mandato encomendado al Ejecutivo local, como son el análisis del informe, la pregunta parlamentaria y la comparecencia bajo protesta de decir verdad. Cabe destacar que las nuevas facultades que se pretenden otorgar al Congreso del Estado tienen como finalidad una rendición de cuentas entre poderes y un equilibrio entre los mismos, es decir, no implican una invasión e intromisión a la esfera de competencia del Poder Ejecutivo local, pues así lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia que emitió al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/2013. Nuestra Constitución local no previó el estado de cosas que aquejan hoy a la ciudadanía. El pueblo, en ejercicio de su soberanía, puede y debe impedir los actos de corrupción e impunidad en el ejercicio del servicio público. El PRD, como grupo parlamentario, tiene el compromiso de combatir y denunciar la corrupción, las injusticias y los abusos del poder donde quiera y contra quien sea. Es por ello que se plantea ampliar las facultades del Congreso del Estado para convertir a este poder legislativo en un verdadero contrapeso del poder ejecutivo local, otorgándole la competencia para hacer comparecer funcionarios de la administración estatal y municipal, de los organismos autónomos, del Poder Judicial local, asimismo para solicitar información y documentación a cualquier ente público. Y finalmente, para investigar hechos o actos de corrupción en la administración pública centralizada y paraestatal, en el Poder Judicial del Estado, en los municipios y en los órganos autónomos. Compañeros legisladores, en las elecciones del pasado 1 de julio, la ciudadanía tlaxcalteca mandó un contundente mensaje al actual gobierno estatal, pues el partido en el poder no ganó ni un solo cargo de elección popular en Puebla, ninguna diputación local, federal, senaduría ni la presidencia de la República. El paso siguiente consiste en transformar las viejas reglas del juego político que fueron creados por un régimen que no obliga a los funcionarios del gabinete estatal a rendir cuentas de su actuar ante el Congreso, en un sistema verdaderamente democrático de pesos y contrapesos de los poderes públicos. Aprovechemos esta coyuntura en la historia política de nuestro Estado y del país y atrevámonos a hacer una legislatura diferente, que no sea una simple oficialía de partes del gobernador, cancelando de una vez por todas la sumisión que actualmente prevé la Constitución local del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo del Estado. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforman el artículo 80, el título quinto y el capítulo único, los artículos 95, 96, 97 y 98, y se adiciona la fracción octava, recorriéndose la actual fracción octava para hacer novena del artículo 26, los capítulos segundo y tercero, los artículos 98 bis, 98 ter y 98 quater
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 26. Los diputados tendrán las prerrogativas siguientes. Fracción octava. Solicitar cualquier información a los poderes del Estado, a los organismos autónomos, a los municipios y a cualquier otra entidad pública, estatal o municipal, por sí o por conducto del órgano legislativo competente. Novena. Las demás que les otorguen las leyes del Pleno del Congreso. Artículo 80. Los presidentes de las comisiones ordinarias, a nombre de la comisión, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, del Poder Judicial del Estado, de los organismos autónomos, de los municipios, del órgano de fiscalización superior o de otros entes públicos que correspondan cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. El titular de la dependencia o entidad pública estará obligado a proporcionar la información en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Si la misma no fuera remitida, el presidente de la comisión o cualquiera de sus integrantes podrá dirigirse oficialmente en queja al titular o superior jerárquico de la dependencia, ayuntamiento, poder o ente público o al ser gobernador del Estado para los efectos establecidos en el artículo 8 de la presente ley. Las comisiones ordinarias, cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Estatal, harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 bis de la Constitución local, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que constan las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo o solicitar la comparecencia de servidores públicos en la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en el Congreso del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la mesa directora que el secretario del despacho o titular de la dependencia o entidad correspondiente comparezca ante el Pleno. Asimismo, se estará lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 44 bis Constitución. Título quinto. De los informes, las comparecencias y las preguntas parlamentarias. Capítulo primero. De los informes. Artículo 95. En el ejercicio de las funciones de control, el Congreso del Estado recibe, analiza y se pronuncia respecto de los informes de los entes públicos a los cuales la Constitución y las leyes imponen la obligación de presentarlos. El Congreso también ejerce atribuciones de control mediante preguntas por escrito al gobernador del Estado o comparecencias de los servidores públicos que prevé el artículo 44 bis de la Constitución local, sea para informar o para responder preguntas e interpelaciones. Las preguntas tienen por objeto obtener información sobre un tema específico o bien ampliarla para el análisis de un informe, la discusión de una ley o el estudio de un asunto. La interpelación tiene como objeto obtener de un servidor público compareciente la explicación sobre políticas de interés general. Artículo 96. La revisión y análisis del informe del Estado que guarda la Administración Pública Estatal que presente el gobernador del Estado y los que, en su caso, presenten los servidores públicos enunciados en el artículo 44 bis de la Constitución local, se sujetará a lo siguiente. Primero, la mesa directiva remitirá a cada comisión el Plan Estatal de Desarrollo y los anexos del informe de gobierno del ramo que se corresponde. Segundo, la mesa directiva solicitará al gobernador y al órgano de fiscalización superior los informes sobre el cumplimiento de los resultados alcanzados en los planes y programas sectoriales y los enviará a las comisiones que correspondan, a fin de que éstas los confronten con los objetivos enunciados en el Plan Estatal de Desarrollo. Tercero, las comisiones podrán solicitar, a través del presidente de la mesa directiva, la comparecencia de los funcionarios públicos enunciados en el artículo 44 bis de la Constitución local, quienes comparecerán bajo protesta de decir verdad y podrán ser sujetos de interpelación ante la propia comisión. Cuarto, la comisión podrá solicitar mayor información a los servidores públicos enunciados en el artículo 44 bis de la Constitución local, que se correspondan con las materias de su competencia, mediante la pregunta parlamentaria. Y quinta, la comisión formulará un documento anual en el que conste el análisis de este informe, que deberá remitirse a la mesa directiva para que se dé cuenta al Pleno, se difunda en los medios electrónicos del Congreso y sea publicado en la lista.
Capítulo segundo de las comparecencias. Artículo 97. Las comisiones podrán solicitar comparecencias a solicitud de uno o más de sus integrantes con los servidores públicos a que hace alusión el artículo 44 bis de la Constitución local, al fin de ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que se les encomienden. Las comparecencias que pretendan realizar las comisiones con los funcionarios a que se refiere el artículo 44 bis de la Constitución local se comunicará a la mesa directiva. Corresponderá al presidente de la mesa notificar a los funcionarios las fechas en que deberán presentarse al interior de la comisión. En el proceso de discusión y examen del proyecto de presupuesto de egresos, la Comisión de Finanzas y Fiscalización emitirá los lineamientos con base en los cuales comparecerán las comisiones ordinarias, así como los funcionarios de la Administración Pública Estatal, organismos autónomos del Poder Judicial, de los municipios y demás instancias cuya participación sea relevante en dicho proceso. Las comisiones podrán celebrar entrevistas con los servidores públicos a que alude el artículo 44 bis de la Constitución local para tratar asuntos de su competencia. Artículo 98. El formato de las comparecencias será acordado por la propia comisión. El presidente de la comisión procederá a informar a la Junta y a la mesa directiva del formato convenido, que reflejará el criterio de proporcionalidad y procurará incluir a los diputados y diputadas en parte. En caso de comparecencias ante varias comisiones, el acuerdo será de los presidentes de las comisiones que participen. El tiempo de las intervenciones de los diputados, diputadas y de los servidores públicos será acordado previamente por el presidente de la comisión o comisiones. Por acuerdo de comisión o comisiones unidas, podrán intervenir diputados o diputadas que no sean integrantes, pero siempre como parte de las intervenciones a que tengan derecho su respectivo grupo. En caso de que la información proporcionada sea insuficiente o no se haya satisfecho los cuestionamientos de los diputados y diputadas, a criterio de la comisión y por mayoría simple del Pleno del Congreso, se podrá convocar a una segunda comparecencia ante la comisión del funcionario de que se trata. Cuando un funcionario del Poder Ejecutivo Estatal comparezca ante alguna o algunas de las comisiones del Congreso y a juicio de esta no responda satisfactoriamente, o evada los cuestionamientos de alguno de los diputados o diputadas, estos tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a más tardar 3 días hábiles después de la fecha de la comparecencia. Capítulo 3. De las preguntas parlamentarias. Artículo 98. Las comisiones podrán solicitar información a los servidores públicos enunciados en el artículo 44 bis de la Constitución local, mediante pregunta parlamentaria por escrito. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en comisiones, los diputados y diputadas formularán sus propuestas ante el presidente de la comisión respectiva. Artículo 98. La redacción de la propuesta de pregunta deberá ser concisa y referirse a un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa. Las propuestas que sean de interés personal de quien las formula y las preguntas múltiples no serán admitidas. El presidente de la comisión recibirá las propuestas, revisará que reúnan los elementos establecidos en este precepto y hará la propuesta de acuerdo, en donde establezca, primero, el número total de preguntas, segundo, número de preguntas que corresponden a cada representación del grupo, atendiendo al criterio de proporcionalidad, y tercero, texto de las preguntas admitidas. El presidente de la comisión presentará el acuerdo al pleno de la comisión para su aprobación. Aprobado el acuerdo, el presidente de la comisión hará llegar a la mesa directiva las preguntas para que se presenten a consideración del pleno y, en su caso, sean remitidas por el presidente de la mesa directiva al servidor público correspondiente, para que éste responda dentro de un lapso de 15 días, contando a partir de la recepción de las preguntas. Artículo 98.4. Las respuestas de los funcionarios que los funcionarios envíen se hará el conocimiento del pleno de la comisión, se publicarán en la Gaceta y en la página de internet. Las comisiones a las que se hayan turnado las respuestas de los funcionarios tendrán un plazo de 15 días contados a partir de la recepción del turno por parte de la mesa directiva para formular conclusiones y, en su caso, recomendaciones. Si el servidor público no contesta la pregunta o no satisface la solicitud de información, los diputados podrán acudir en queja ante el gobernador del Estado o superior jerárquico del funcionario en cuestión, por conducta del presidente de la mesa. Artículo 2.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46 fracción primera, 48 y 54 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción segunda y 10 apartado A fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma el artículo 36 y se adicionan las fracciones novena y décima al artículo 38, un capítulo onceavo titulado de las comparecencias ante el Congreso y sus comisiones legislativas. Al título cuarto y los artículos 179 bis, 179 t y 179 4 de todos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala para que no consiga. Artículo 36. Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 44 bis de la Constitución local. Y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. Artículo 38. A las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes. Noveno. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal, organismos autónomos, el Poder Judicial del Estado y el órgano de fiscalización superior, la información y documentos que consideren conveniente para el dictamen y resolución de los asuntos competencia de la comisión que representa. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión o aclaración sobre asuntos que sean competencia de la Comisión. Capítulo 9. De las comparecencias ante el Congreso y sus comisiones legislativas. Artículo 179 dice: cuando un acuerdo del Pleno o de alguna comisión deben comparecer servidores públicos conforme al artículo 44 bis de la Constitución local, la comunicación oficial del Congreso del Estado señalará si la comparecencia es ante el Pleno o en comisiones y el objeto de la reunión anexando en su caso la documentación concerniente al asunto que se examine en la comparecencia. Los servidores públicos podrán enviar previamente documentos e información útil para el desarrollo de la comparecencia. De ser el caso, con el citatorio se enviarán a los comparecientes las preguntas e interpelaciones que los diputados, en lo individual o grupo, entregarán previamente a la mesa directiva, sin menoscabo de que durante la comparecencia formulen otras preguntas o interpelaciones. En el caso de que la mesa directiva o las comisiones se enfrenten a alguna dificultad u obstrucción debida al servidor público compareciente, se dirigen en queja al titular del Poder Ejecutivo del Estado, del órgano autónomo de que se trate o del ayuntamiento respectivo para los efectos procedentes. Artículo 179. Las preguntas e interpelaciones a los servidores públicos referidos en el artículo 44 bis de la Constitución local, sin mediar comparecencia, se presentarán por escrito y firmadas por los diputados que las formulan en individual o en grupo. Las preguntas e interpelaciones se incluirán en el orden del día de la sesión inmediata del Pleno en el apartado de proposiciones con punto de acuerdo. El autor o un representante de los autores puede explicar el objeto y las razones de la pregunta o interpelación y a continuación someter a debate y votación. De aprobar el Pleno de pregunta o interpelación, el presidente de la mesa le enviará al servidor público a quien se dirige. De no aprobarla, se entiende por desechada. La respuesta por escrito debe sujetarse a los términos previstos en el artículo 44 bis de la Constitución local. Si la respuesta no se emite en el plazo previsto o no satisface el sentido de la pregunta o de la interpelación, el presidente de la mesa lo informa al Pleno para que, en su caso, determine acordar la comparecencia del servidor público involucrado. Tanto las preguntas como las respuestas que les recaigan se publicarán en la mesa. Artículo 179.4. Las preguntas e interpelaciones que formulen los diputados al comparecer, ya sea por escrito o en forma verbal, deben ser concisas y expresarse de tal modo que permitan una respuesta similar, que represente el interés público y referirse al marco de atribuciones y competencias del servidor público, entidad o organismo a quien se dirige. Las respuestas deben ser breves y directamente vinculadas con la pregunta o interpelación hecha. Cuando a juicio del presidente de la mesa o de la comisión respectiva, el compareciente no responde en los términos del párrafo anterior, le concederá nuevamente el uso de la palabra al diputado que formuló la pregunta o interpelación a fin de que señale las omisiones de la respuesta para que la contestación precisa al compareciente dispondrá hasta del mismo tiempo que el diputado. Cuando un servidor público no responda satisfactoriamente
satisfactoriamente o evadan las preguntas que se le formulan, el presidente de la mesa o el de la comisión respectiva le solicitará que a más tardar dentro de los 3 días siguientes al de la comparecencia responda por escrito y remita la información completa o la omitida. De no hacerlo, previo acuerdo de pleno, se le convocará a una segunda comparecencia, ya sea ante la misma comisión o ante el pleno del Congreso. La mesa directiva ordenará a las secretarías parlamentarias y administrativas proveer el apoyo necesario para el mejor desarrollo de las comparecencias. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 20 días del mes de septiembre del año 2018. Atentamente, diputada Laura Yamili Flores Lozano. Es cuanto, señora Presidenta. De la iniciativa dada a conocer, túndese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia del día 27 de septiembre de 2018. Oficio que dirige el licenciado Neftalí Moisés Gutiérrez Juárez, presidente municipal de Calpulalpan, a través del cual solicita se emita el decreto oficial que declara Calpulalpan capital del Estado por un día. Oficio que dirige la licenciada Gardenia Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxco, a través del cual remite la tabla de valores catastrales y planos sectorizados. Oficio que dirige Rubén Pluma Morales, presidente municipal de la Magdalena Tlatelolco, a través del cual remite la propuesta de plano sectorizado y tabla de valores catastrales que dirige el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el profesor Rafael Zambrano Cervantes, presidente municipal de Iztacuistla de Mariano Matamoros, a través del cual remite el proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige Rubén Pluma Morales, presidente municipal de la Magdalena Tlatelolco, a través del cual remite el proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el licenciado Arturo Hernández Hernández, presidente municipal de Coapiaxtla, a través del cual remite la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige María Josefina Lasca Morales, regidora de Ecología, Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico, al ciudadano Giovanni Aguilar Solís, regidor en funciones de presidente municipal de Ixtenco, a través del cual le hace entrega del primer informe de actividades que comprende de enero de 2018 a septiembre de 2018. Oficio que dirige el ingeniero José Luis González Cuellar, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita continuar con el procedimiento legislativo del expediente parlamentario número 306/2017. Oficio que dirige la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual remite el acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos locales de las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México publiquen y publiciten exhaustiva y detalladamente en apartados especiales sus portales de transparencia la información relativa a la ayuda a damnificados y la remediación de los daños causados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre del año 2017. Oficio que dirigen los diputados integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán, a través del cual remiten acuerdo número 655
por el que se remite la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato. Escrito que dirigen ciudadanos inconformes del municipio de Tenancingo, a través del cual remiten información de hechos en contra del director de Gobernación, del profesor Joaquín Flores Nopal. Escrito que dirigen los presidentes de comunidad del barrio de San Antonio, Colonia Agrícola de San Martín Notario, Ranchería del Molino, Barrio La Preciosa, Colonia San Francisco Notario, Pueblo General Francisco Villa, Pueblo Mariano Matamoros, Barrio de Santa María Huitlalpan, Ranchería de la Lima, Barrio de San José y Barrio Hermenegildo Galeana, pertenecientes al municipio de Huamantla, a través del cual solicitan la suspensión o revocación de mandato del presidente municipal de Huamantla. Escrito que dirigen Pedro Lopansi Copalcua y Asensio Lopansi Copalcua, a través del cual solicitan a esta soberanía exhorte al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien a su vez exhorte a la gente del Ministerio Público que está integrando la carpeta de investigación sustentada en hechos falsos, realice una verdadera investigación de los supuestos hechos delictuosos que se les imputan. Escrito que dirige Guadalupe Victoriano Valencia al licenciado Marco Antonio Mena Rodríguez, gobernador del Estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita se le dé pronta solución a la carpeta de investigación AIHU-AM-1-891-2018. Escrito que dirigen las representatividades de Proyecto Ciudadano AC, Justicia Social Tlaxcalteca AC, Consejo Técnico de Organizaciones de Participación Ciudadana AC, a través del cual solicitan la intervención a efecto de que se audite el funcionamiento y las finanzas del municipio de Panotla. Escrito que dirige José Fernando Torres Cova, a través del cual hace del conocimiento del acoso y el hostigamiento del que ha sido víctima por parte Pánfilo García Labastida. Escrito que dirige Pedro Tomás Vázquez Ortiz, a través del cual solicita copia certificada del acuerdo por el que se aprueba el límite físico entre las comunidades de Santa Úrsula, Simatepec y San José Tetec, ambas del municipio de Yauquemecan, así como copia certificada de los documentos que sirvieron de base, sustento y motivación para la emisión del mencionado acuerdo, incluyendo los acuerdos aprobados en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Yauquemecan, con fecha 12 de enero de 2005 y 23 de 2016. Circular que dirige el maestro Igmar Francisco Medina Matos, oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual remite el acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente y de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Marina, Defensa Nacional y del Gobierno del Estado de Baja California, a efecto de que informen de manera pormenorizada a esa soberanía respecto de los resultados obtenidos con la implementación de las estrategias y acciones encaminadas al efectivo rescate y conservación de Totoaba y la vaquita marina o cochito. Es todo. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda. Del oficio que dirige el presidente municipal de Calpulalpan, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los oficios que dirigen los presidentes municipales de Tlaxco y la Magdalena Tlatelolco, túrnese a su expediente parlamentario. De los oficios que dirigen los presidentes municipales de Iztacuistla de Mariano Matamoros, la Magdalena, Tlatelolco y Coapiaxtla, túrnese
túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la regidora de Ecología, Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico del municipio de Ixtenco, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su atención. Del oficio que dirige el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su atención y consideración. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, túrnese al Comité de Transparencia para su atención. Del oficio que dirige integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirigen ciudadanos inconformes del municipio de Tenancingo, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su atención. Del escrito que dirigen los presidentes de comunidad de los diversos barrios, colonias, rancherías y pueblos del municipio de Huamantla, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del escrito que dirige Pedro Lopazzi Copalcúa y Ascensión Lopazzi Copalcúa, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Inserción Social para su atención. Del escrito que dirige Guadalupe Victoriano Valencia, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su atención. Del escrito que dirigen las representatividades de las asociaciones civiles, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirige José Fernando Torres Cova, túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niños y Niñas Adolescentes para su atención. Del escrito que dirige Pedro Tomás Vázquez Ortiz, se ordena la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de respuesta a lo solicitado. De la circular que dirige el oficial mayor del Congreso del Estado de Oaxaca, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los y las diputadas que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Félix Pluma Flores. Con su venia, señora presidenta, con el permiso de mis compañeras y compañeros congresistas, saludo con afecto a las personas que nos acompañan, así como a los representantes de los diferentes medios de comunicación presentes. Señora presidenta, les solicito que en honor a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la comunidad de Techinapan, municipio de Iguala, del estado de Guerrero, desapareció hace 4 años, declare un minuto de silencio en su honor. En atención a la ciudadana diputada María Félix Pluma Flores, se declara un minuto de silencio, por lo cual les pido nos pongamos de pie.
Muchas gracias. Ahora tomar asiento. Muchas gracias a todos. 4 años de la ignominia. El día de ayer, 26 de septiembre, se cumplieron 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de la comunidad de Ayotzinapa, municipio del estado de Guerrero, la cual representó el inicio de una noche muy larga y oscura que se profundiza con el enorme vacío para los padres de los 43. Es en Iguala donde esta tragedia da cuenta del horror y de la realidad de lo que más lastima y lacera a nuestro país, que es la corrupción y la impunidad que han desencadenado la violencia y la inseguridad. La noche trágica queda registrada dentro de las crónicas siniestras de nuestro país. La desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa recrudece lo que está viviendo nuestro país, donde por doquier se cuentan desapariciones, fosas, jóvenes acribillados, dejando a muchas familias en el desamparo, en la injusticia y en el dolor perpetuo ante la impunidad de los crímenes. A 4 años de esa tragedia no hay olvido. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los padres de los 43 y de los miles de desaparecidos en México no se cansan y no pierden la esperanza de que para ellos haya justicia. A pesar de los 4 años de dolor de los padres, de las madres y de sus familiares, no hay cansancio. La búsqueda de respuesta, de justicia, de la verdad, solo la verdad, misma que ha mantenido a sus seres queridos con la fe de su lucha, que no será en vano. Estos lamentables hechos ponen de manifiesto la fragilidad y la descomposición social, producto de un sexenio caracterizado por el desdén, por la banalidad, por los excesos y sobre todo por la corrupción. Un sexenio marcado por el desinterés y el ya me cansé de las autoridades. La verdad histórica terminó siendo una mentira histórica para los familiares de los 43 desaparecidos y para todo el pueblo de México. La corrupción y la impunidad que ha permeado nuestro país debe de terminar para que estos crímenes sean castigados. La corrupción y la impunidad deben terminar para que no haya más complicidad y simulación de las autoridades en estos crímenes que lesan a la humanidad. A 4 años de esas atrocidades exigimos el derecho a la verdad y a la justicia. Exigimos que cesen las violaciones a los derechos fundamentales y por lo tanto garantizar el derecho a vivir en paz, en libertad y en armonía. En síntesis, el derecho a vivir. Como presidenta de la Comisión de Juventud de esta legislatura, como una mujer joven con sueños y anhelos, me uno a la condena de estos crímenes contra los jóvenes normalistas. Reprobamos el atentado al derecho a vivir, al derecho a interrumpir los sueños de la juventud y sus anhelos de construir una vida mejor, el anhelo de contribuir al engrandecimiento de nuestro país. Condeno el atentado contra estos jóvenes que tenían un sueño, que era de ser maestros, una de las profesiones más nobles, sobre todo cuando es dedicada a la enseñanza de la niñez. Cabe destacar que uno de los estudiantes que sufrieron todo este percance es originario del municipio de Huamantla. El 27 de septiembre nos trae el recuerdo de los hechos sucedidos. Hace 5 décadas, bien vale la pena recordar que están por cumplirse 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Así como el 2 de octubre no se olvida, el 26 de septiembre tampoco se olvida. La sociedad mexicana ha demostrado que es más fuerte y a pesar de estos y otros muchos más crímenes que lesa la humanidad, el pueblo de México ha demostrado que unido puede cambiar. Ha demostrado que los cambios pueden ser pacíficos y por la vía de la civilidad. En este mismo sentido, y ante esta soberanía, me permito reconocer los acuerdos que ayer suscribieron los padres de los 43 con el próximo gobierno de México, anhelando que estos acuerdos nos lleven a la verdad y a la justicia. Por lo que me corresponde a mí, como legisladora, estaré presta para votar las reformas constitucionales que sean necesarias para llegar a la verdad y a la justicia, porque no debemos permitir que la corrupción y la impunidad sigan lacerando al pueblo de México. Sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay paz.
Estimadas compañeras y compañeros, y con el permiso de la señora presidenta de la mesa directiva, les solicito sirvan ponerse de pie y a todos los presentes. Con el debido respeto, haremos el pase de lista de los estudiantes desaparecidos, para lo cual le pido a todos los presentes nos acompañen con una sola voz, la cuenta progresiva del 1 al 43, levantando la mano con el puño cerrado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Justicia para todos ellos. Es cuanto, señora presidenta. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Pues permiso, señora presidenta, buenas tardes a todos nuevamente. Solamente aprovecho este espacio para se ha presentado un punto de acuerdo y espero y haré presente las particularidades de todos y cada uno de los diputados para que pudiéramos reflexionar y en su momento ver el tema actual de los muros. El municipio de San Damián Texolo, del cual soy originario y tuve la oportunidad de ser alcalde, se ha caracterizado principalmente por un tema responsable de gestión de recursos, específicamente en el tema de cultura y por supuesto otros rubros. La visita del ciudadano presidente electo Andrés Manuel López Obrador y la noticia que tiene de la instalación de la Secretaría de Cultura, sin duda alguna, es una muy buena noticia para todos los tlaxcaltecas. El PRD asume un compromiso muy importante, así que en breve el grupo parlamentario presentará la propuesta de la ley al respecto de los derechos culturales para los tlaxcaltecas. Y hago este pronunciamiento debido a que quiero aprovechar para invitar a todos ustedes al Festival Cultural que se llevará a cabo en San Damián Texolo el día de mañana en la Unidad Deportiva de La Loma. Y es un tema importante debido a que por 4 años consecutivos se ha logrado gestionar este recurso para el municipio de San Damián Texolo a través de la Secretaría de Cultura, y se ha posicionado Texolo como el municipio que más recursos ha gestionado en un periodo de 3 años en el estado de Tlaxcala, con una suma superior a 30 millones de pesos en el tema de cultura. Así que aprovecho este espacio para poder hacer la invitación y ojalá podamos tener la presencia de ustedes y quien desea hacerlo a este importante festival el día de mañana. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Jaramillo García. Con su venia, presidenta de la mesa directiva de esta 63ª legislatura. Con fundamento en el artículo 26, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 108, fracción sexta y octava del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, con su permiso, legisladoras y legisladores, hago uso de esta tribuna para, en carácter de presidenta de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales de este Congreso, solicitar a la presidenta de la mesa directiva conocer de la iniciativa presentada el pasado 25 de septiembre del año en curso por el diputado Omar Milton López Avendaño, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, toda vez que esto
competencia de la comisión que presido, tal cual lo establecen los artículos 36, 37, fracción 26ª y 62 bis del Reglamento Interior del Congreso del Estado. En virtud de ello, solicitamos la tracción de temas que ocupen a la comisión para conocer de los asuntos de incumbencia en términos también del artículo 38, fracción 2ª, 3ª y 4ª del mismo reglamento, 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en el que nos faculta para conocer en tiempo y forma de los asuntos concernientes en la materia respectiva. La anterior exigencia obedece al acto de conducirnos dentro del marco legislativo y respetabilidad de las atribuciones jurídicas conferidas por la ley a quienes ostentamos el cargo de diputados en la presente legislatura de este honorable Congreso del Estado. Es cuanto, señora presidenta. De lo solicitado por la diputada Patricia Jaramillo García, en su carácter de presidenta de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, en relación a conocer sobre la iniciativa presentada en la sesión de fecha 25 de septiembre del año en curso por el diputado Omar Milton López Avendaño, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, del Reglamento Interno del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, toda vez que es de su competencia, se ordena a la Secretaría realice el turno correspondiente para que forme parte de la dictaminación de la mencionada iniciativa. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Mayra Vázquez Velázquez. Consumera, presidenta de la mesa directiva. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Su servidora Mayra Vázquez Velázquez, hago uso de esta tribuna en mi carácter de presidenta de la Comisión de Turismo, toda vez que el día de hoy se conmemora el Día del Turismo 2018. En su tercera reunión en Torremolinos, España, en septiembre de 1979, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo instituyó el Día Mundial del Turismo a partir de 1980, que coincide con el aniversario de la aprobación de los estatutos de dicha organización el 27 de septiembre de 1970. Además de empatar con el fin de la temporada alta del hemisferio norte y su inicio en el hemisferio sur, fecha en que el turismo está en la mente de millones de personas de todo el mundo. El propósito de este día es profundizar la sensibilización de la comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural y al igual que el político y económico. Por ello es que cada año la Organización Mundial del Turismo invita a personas de todas las edades y condiciones sociales a favorecer las celebraciones del Día Mundial del Turismo y a participar en ellas en sus respectivos países o destinos de vacaciones. Ha sido en los últimos 60 años que el turismo ha crecido mundialmente y se ha diversificado de manera constante, por lo cual se ha convertido en uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento en el planeta. México ha sido sede del Día Mundial del Turismo en 2 ocasiones. En 1998, con el tema Asociaciones entre sectores público y privado, motor esencial del desarrollo y de la promoción del turismo, y en el 2014 con el tema Turismo y Desarrollo Comunitario. Nuestro país cuenta con una enorme riqueza natural y cultural que bien podría traducirse en la fuente de desarrollo sostenible que busca alcanzar un alto potencial en la entrada de divisas, mediante el impulso de servicios turísticos que combinen ambas riquezas. De la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales expuso en anterior al recordar que la República Mexicana cuenta con 34 bienes en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, de los cuales 27 son culturales, 6 naturales y 1 mixto. En el terreno estatal, Tlaxcala guarda una riqueza natural, artesanal y cultural muy vasta, que la convierte en un verdadero polo de desarrollo turístico. Sus tradiciones hablan por sí solas. Prácticamente los 60 municipios tienen características especiales.
Con la llegada de la Secretaría de la Cultura al Estado, como lo ha planteado el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, Tlaxcala tendrá un panorama mucho más alentador, porque creemos que el turismo cultural mirará hacia nuestra entidad, lo que ayudará en la entrada de más divisas. Como presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, habré de impulsar acciones que conlleven al fortalecimiento de este sector que genera economía, y más aún una clara identidad a nivel regional, nacional e internacional. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Luis Garrido Cruz. Con su venia, Presidenta, diputadas y diputados, medios de comunicación, ciudadanos que nos acompañan en este recinto. El día de hoy por la mañana fui invitado en la presentación de la Presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Luz Vera Díaz, al órgano de fiscalización para presenciar la jornada de capacitación denominada Vinculación de los sistemas anticorrupción y de fiscalización con las responsabilidades de los servidores públicos. Por tal motivo, quiero felicitar desde esta tribuna a la contador público María Isabel Delfina Maldonado Texle, auditora del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, por estos trabajos que se iniciaron el día de hoy y permanecerán hasta el día de mañana. También felicito a todos los ponentes que el día de hoy y el día de mañana estarán trabajando en conjunto con todos los servidores públicos, ya que la corrupción es un flagelo que ha hecho una herida profunda en la sociedad mexicana. Por lo cual, igual desde esta tribuna, hago un exhorto a todos los servidores públicos del Estado a conducirse en la legalidad y poder desaparecer o combatir la corrupción. Por supuesto que este pleno y en específico el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social hace un compromiso con la ciudadanía tlaxcalteca para legislar con responsabilidad toda adecuación o toda reforma referente a este tema. Pues mencioné que este es un lastre social, este lastre social llamado corrupción es un tema que debe de ser combatido y desaparecido en nuestro Estado. Pues tenemos que desaparecerlo, pues la sociedad tlaxcalteca se pronunció en contra de estas nocivas prácticas antidemocráticas y sabemos que tenemos una tarea difícil, pero nunca es imposible. No solo combatirlo desde las oscuras oficinas donde se realizaban componendas y se maquillaban las cuentas públicas, sino hacerlo con toda responsabilidad. E invito a todos los congresistas, a todos los legisladores a trabajar en combate a la corrupción. Es cuanto, señora Presidenta. En vista de que ningún diputado o diputada más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día de la sesión siguiente. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día, siendo las 13 horas con 52 minutos del día 27 de septiembre de 2018, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 2 de octubre de 2018 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muchas gracias.